tal? Muy buenas tardes. Estamos con ustedes el día de hoy, aquí compartiendo información muy valiosa en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, 9 de mayo del 2020. El día de hoy podemos contar con la participación muy valiosa de una gran profesional, la doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goris. Ella es especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad La Salle. Es su especialidad en medicina crítica en obstetricia por la UNAM, diplomada en colposcopía y enfermedades del tracto inferior de la mujer, certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y además también es miembro titular de la COMEGO, COMEGIC y AGEO. Autora también de guías de práctica clínica por el CNTEC y artículos en libros y revistas. Doctora, es un placer para nosotros poder contar con su participación, con su valioso tiempo. Le agradezco muchísimo su colaboración y el participar el día de hoy con nosotros. ¿Me escucha, doctora? ¿Sí? Sí, ya te escucho. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación. Les agradezco enormemente. Es muy importante para todos nosotros el poder dar un poquito de ayuda para mejorar la salud materna y perinatal en México. Claro que sí, doctora, pues le agradecemos mucho, una aliada muy importante aquí en nuestro país. Y por favor, sin más preámbulo, la voy a dejar con una presentación que nos preparó acerca de, justo tiene que ver con el estado crítico y la anticoncepción. Así que por favor, doctora, la escuchamos, muy atentos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Esta plática que les preparé es anticoncepción en mujeres con estado crítico. Se habla mucho de anticoncepción, la verdad es que es un tema que si bien pareciera que todos sabemos de él, es un tema que se subtrata por darle algún término. La anticoncepción es un tema al cual no le hemos dado la importancia vital que debe de tener, sobre todo, no solo en ese concepto básico de escoger cuántos hijos queremos tener y cuándo los tenemos que tener, sino también como una estrategia primordial para poder disminuir la mortalidad materna. Y es por eso que les he preparado esta presentación que habla de anticoncepción en mujeres en estado crítico. Y en estado crítico me voy a referir a patologías crónicas de las cuales son muy comunes en México. Uno es obesidad, otro es hipertensión y otro es diabetes. En Latinoamérica, casi 3 de cada 5 mujeres tienen un embarazo no planificado cada año. Eso quiere decir que en Latinoamérica la mitad de los embarazos son no planeados. Ojo que digo no planeados, que no es lo mismo que no deseados, pero el no planificar un embarazo condiciona muchas cosas alrededor de esto. O sea, es un embarazo para el cual no tomaste ácido fólico previo, no fuiste a una consulta preconcepcional, no sabes en qué estado de salud te encuentras. O sea, muchas veces ni siquiera estás preparado psicológica o económicamente para recibir este bebé. Entonces, es muy importante la planificación. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de decidir cuándo embarazarse, sino en qué momento es el idóneo el poderlo realizar. Esto a nivel Latinoamérica representa 17.1 millones de embarazos no planeados. Ahora, ¿cómo se comporta en México? Se comporta muy parecido a Latinoamérica. Si nosotros vemos este circulito, vamos a ver que el 55% del total de los embarazos son no planeados de acuerdo a este estudio que realizó Juárez en 2013. Este estudio de Juárez se hace la estadística con base a darle una visión al panorama de interrupción legal del embarazo y aborto en México. Porque lo que nos resulta es, muchos embarazos son no planeados, el 55%. De estos embarazos no planeados, el 30% van a terminar en abortos inducidos. Entonces, aquí seas pro-choice, pro-vida o cualquiera de las vertientes, o sea, estés a favor o en contra, si tú quieres evitar un aborto, lo ideal sería que estuvieras pro anticoncepción. ¿Para qué? Pues para que ese 30% no acaben en este rubro de abortos inducidos. Claro.
Según la OMS, más del 33% de las mujeres en edad fértil en Latinoamérica no usan ningún método anticonceptivo. En México esto es muy parecido, a pesar de que en las nuevas encuestas de Ensanud del 2016 y 2018 se les preguntó a los adolescentes si conocían de métodos anticonceptivos. Más del 80% de los adolescentes conocen de métodos anticonceptivos, pero no los usan. Y los que los llegan a utilizan métodos anticonceptivos que no son los adecuados. ¿Por qué no los adecuados? Porque escogen el que es menos eficaz o tienen muchas fallas en su uso. Por ejemplo, 41% de los embarazos no planificados son resultado del uso de un método anticonceptivo de manera inconsistente o irregular. Durante mucho tiempo, nuestro programa de planificación fue encaminado a condones y pastillas. Y los condones y pastillas, tristemente, a pesar de que tienen una alta tasa de efectividad, son usuario dependientes. Entonces, sí se me olvidan. Si estoy tomando antibiótico y disminuye la efectividad, si se me rompe el condón, si se me olvida ponerme el condón o me lo pongo mal, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo utilizar adecuadamente un condón, pues eso va repercutiendo en la efectividad anticonceptiva que pueden tener los anticonceptivos que se usan prioritariamente. La mayoría tienen muy bajo conocimiento de todos los métodos anticonceptivos y casi 3 de cada 4 mujeres, o sea, el 71% olvida tomar la pastilla o la toma fuera del horario establecido. Normalmente, la inyección, el parche, el anillo o las pastillas que son anticonceptivos de uso regular llegan a tener 1 o 2 olvidos al año, sobre todo cuando tienen que iniciar la nueva aplicación. ¿Qué quiere decir? Normalmente esos anticonceptivos tienen un periodo libre de hormona, que las usuarias lo conocen como el tiempo de descanso, que normalmente son 7 días, pues en la inyección es cuando te la tienes que poner el siguiente mes, normalmente se te olvida comprar el nuevo anticonceptivo o no lo tienes a la mano y entonces pues te esperas, ¿no? A conseguirlo. A poderlo comprar o simplemente porque se te pasaron 1, 2, 3 días por olvido. Entonces, eso repercute en la efectividad. Entonces, esto nos lleva a que en México más de la mitad de los embarazos también sean no planeados, al igual que en Latinoamérica, y que el 30% puedan terminar en un aborto inducido. Y ojo que el aborto inducido tiene una repercusión también muy importante a nivel de mortalidad materna, porque si en el Estado de México y en Ciudad de México esto está legalizado y se puede hacer en condiciones seguras, no es así en el resto de la República. Entonces, la mujer que está decidida a abortar lo va a hacer con o sin ayuda de un médico. Y eso es una alerta muy importante porque el aborto es una de las principales causas de mortalidad materna todavía al día de hoy. Entonces, claro, necesitamos tener escenarios seguros para disminuir esta casuística. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidado preconcepcional. ¿Qué es el cuidado preconcepcional? Pues es el conjunto de consultas o intervenciones que realizamos antes de que la mujer se embarace y que tiene como fin identificar y modificar factores de riesgo para reducir tanto los daños o evitar que haya algún riesgo en el próximo embarazo. O sea, son todas esas intervenciones que tenemos que hacer previo a que la mujer se embarace para que tenga un embarazo seguro. Y uno de los pivotes primordiales es la planificación familiar. Y normalmente la planificación familiar es lo último en lo que pensamos los ginecólogos cuando estamos organizando un control prenatal. Llega la embarazada a su control prenatal y empezamos a hablar de que si quiere parto cesárea, de que dónde lo van a atender, de qué va a hacer su pediatra, y en ningún momento de la conversación entra a preguntarle, bueno, o explicarle que necesita espaciar el siguiente embarazo o con qué se va a cuidar durante la lactancia. O la niña adolescente. Ya sabemos que en México la edad promedio para iniciar la vida sexual activa es entre los 15 y los 16 años. ¿Por qué no les estamos hablando a los chicos de 14 y 13 años de anticoncepción para que lleguen preparados en el momento de iniciar su vida sexual? Porque normalmente caemos en negación. Entonces es muy importante el cuidado preconcepcional y uno de los pilares, el principal diría yo, es el método anticonceptivo. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo reproductivo. El riesgo reproductivo es la probabilidad de que una mujer o su producto sufran un fenómeno adverso durante el proceso reproductivo. Y estos factores de riesgo nos llevan a lo que es la muerte materna indirecta. Tenemos muy bien mapeados que las principales causas de mortalidad en México son preeclampsia y son hemorragia, pero nadie habla de las muertes maternas indirectas. ¿Qué es esto? Es lo que resulta de una enfermedad existente desde antes del embarazo
o de una enfermedad que evoluciona durante no debido a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo. ¿Qué quiere decir? Puede ser que la paciente o que la mujer sea portadora de alguna enfermedad que se agrave durante el embarazo. Por ejemplo, una paciente asmática que está mal controlada. Si se embaraza, se conoce que se puede agravar esa manifestación de asma, tener una crisis asmática, y eso puede condicionarla a que se ponga grave. Una diabética mal controlada que se embaraza puede tener descontroles glicémicos. No se diga ya de pacientes que tienen cáncer, ¿no? Si estás en un estadio primario de cáncer en el cual se te puede dar un tratamiento con quimioterapia y estás embarazada, es muy probable que tu protocolo de tratamiento vaya a modificarse dependiendo de lo que la paciente elija. Entonces, son pacientes críticas que se pudieron haber prevenido y que se les debió de haber dado un anticonceptivo de manera adecuada. Les prometí hablarles de 3 patologías crónicas que son las primeras que se agravan en México. Y el primero es la obesidad. Más del 70% de los mexicanos tienen sobrepeso, tenemos sobrepeso o tienen obesidad. 3 de cada 4 mexicanos mayores de 20 años, según las nuevas encuestas del INEGI. Y el 72% de los obesos son mujeres. ¿Esto qué conlleva? A factores de riesgo para tener diabetes y para tener hipertensión. 2 patologías que pueden agravarse con el embarazo o que pueden debutar con el embarazo. Diabetes gestacional, preeclampsia, síndrome de HELP, todas estas son patologías asociadas al embarazo, pero que también tienen un factor de riesgo relacionado con la obesidad. ¿Por qué es importante saber estas patologías y su relación con los métodos anticonceptivos? Porque normalmente el médico tiene miedo a recomendar métodos más efectivos a mujeres con condiciones médicas más graves. ¿Qué quiero decir? Normalmente el método anticonceptivo que es más efectivo es lo que se conoce como anticonceptivo de larga duración. Sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, implante subdérmico de 3 o 5 años, dispositivo de cobre o inyecciones. Esos son los anticonceptivos de larga duración. ¿Por qué? Porque protegen a la mujer entre 3 a 5 años sin que la mujer tenga que acordarse de estarse aplicando algún método anticonceptivo. Pero como tienen hormonas, cuando hay una paciente que tiene alguna cronicopatía asociada o alguna enfermedad crónica asociada, o es gordita, o es diabética, o es hipertensa, normalmente el médico tiende a irse por lo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? Pues dar métodos de barrera o métodos naturales. Y la paciente necesita saber que los métodos naturales y los métodos de barrera, por ejemplo, el condón, tienen altas tasas de falla anticonceptiva. ¿Por qué? Porque se asocian al uso correcto. Ya no se diga de los tipos de métodos naturales como son el coitus interruptus o el ritmo. En México, una de las principales consultas ginecológicas son las irregularidades menstruales. Entonces, el confiar el método anticonceptivo a un método como es el ritmo, tiene altas tasas de ir al fracaso. Entonces, el doctor tiene temor a la interacción y a los efectos secundarios de los métodos más efectivos. Y a mediano plazo, esto puede ser altamente contraproducente. Si nosotros vemos en esta tablita que les preparé, vamos a ver la eficacia de los métodos anticonceptivos durante el primer año de uso. El método azul, la barrita azul, es como qué tan efectivo es el método si se utiliza de manera correcta. Todos los métodos anticonceptivos son altamente eficaces, ¿no? Por eso están en el mercado y por eso se recomiendan. El problema es que muchos van variando de efectividad de acuerdo a cómo la paciente los utilice. Y entonces, si nos vamos a lo que más recomendamos los ginecólogos, es, por ejemplo, el condón masculino, vamos a ver que si se utiliza de manera correcta, tiene una tasa alta, pero como se utiliza comúnmente, los embarazos se disparan. O sea, así es el número de embarazos que veríamos si se utilizara de manera correcta, pero estos son los embarazos que vemos como se estaban usando en realidad. Ya no se diga parches anticonceptivos, si se usaran de manera correcta, vean, prácticamente tendríamos embarazos nulos, pero la realidad es que el uso rutinario, que es como se conoce el término médico, hace que los embarazos
se disparen. Los únicos en los cuales no hay una discrepancia entre cómo se utiliza el método y entre su uso perfecto y su uso rutinario son los sistemas intrauterinos y los implantes. Es por eso que el Colegio Americano, el Royal College del Reino Unido, la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología y todos los grandes colegios, por ejemplo, Comego en México, lo que recomiendan es que de primera deberíamos estar recomendando métodos de larga duración. No hay que extrañarnos, no es algo que suceda solamente en México. El 42% de los médicos de Latinoamérica desconocen o tienen alguna confusión con respecto a los criterios médicos de elegibilidad. Los criterios médicos de elegibilidad son este librito que lanza la Organización Mundial de la Salud con patologías en las cuales hace un semáforo para decirnos qué método anticonceptivo es ideal para una paciente dependiendo de la patología o de la condición clínica que tenga. Y lo marca en 4 categorías que son como un semáforo. Prácticamente categoría 1 y 2 es verde, lo puedes utilizar sin problema. El 3 es, bueno, si no hay nada mejor, utilízalo, pero la recomendación sería que utilizaras un 1 o un 2. Y la categoría 4 es un rojo, es definitivamente no lo uses. El libro es extenso. La versión más actualizada es 2016 y está en inglés, pero tenemos esta versión 2015 que se puede encontrar en español, pero incluso podemos ayudarnos con aplicaciones como esta que traigo yo de ejemplo, que se llama iContraception, en la cual puedes meter las patologías y te va a arrojar de manera ya electrónica o digital los resultados que tienen los criterios médicos de elegibilidad. Entonces les traje estos ejemplos de casos clínicos utilizando esta app de iContraception. Por ejemplo, tenemos una paciente de 30 años que tiene un hijo que está en posparto y que tiene obesidad y que tiene hipertensión controlada. Ustedes meten estos datos vienen por default ya en la aplicación de iContraception que la pueden bajar en cualquier teléfono, ya sea Android o iPhone, perdón por el comercial, pero por cualquier teléfono de los que tenemos los médicos. Interesante, sí, doctor. Y tú le pones en este signo de más la patología que quieres darle a la paciente o que tiene tu paciente. Entonces, en este caso yo puse hipertensión adecuadamente controlada. Por default, ya en la aplicación aquí te pone puerperio. Eso hay que deslizarlo con el dedo hacia la izquierda y te lo borra. Y tú vas poniendo si tu paciente es diabética, tiene cefalea, varices, bla, bla, bla. Entonces yo le puse aquí que no fumaba y que era gordita con hipertensión. Y por categoría me va a desplegar todos los anticonceptivos que ella puede usar. Aquí yo los acomodé por categoría, o sea, yo quería ver todos los anticonceptivos categoría 1, porque recuerden que es el verde, que es el que puede usar cualquier usuaria que tenga hipertensión controlada. Entonces, si ven, esta usuaria pudiera usar implante, ya sea el de levonorgestrel, que es de 5 años, o el de etonorgestrel, que es de una sola varilla, de 3 años. El sistema intrauterino liberador de hormona, que es el Mirena, el DIU de cobre, condones, espermaticida o anillo vaginal. Pacientes con obesidad, entonces como categoría 1 pudieran usar el implante de 5 años, que la única variación es que tiene 2 varillas, el de una sola varilla de 3 años, que estos ya tienen clave de catálogo en todas las instituciones de gobierno, IMSS, Secretaría de Salud, o sea, la usuaria puede ir y solicitarlos, o el DIU de cobre, el de nulípara, pero también hay para multípara, que el beneficio adicional es que no tiene hormonas, y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el cual en gobierno solamente se encuentra actualmente el Mirena, que es de 5 años y que también tiene indicación para hemorragia, sangrado menstrual abundante, o la versión más chiquita que es para nulíparas, que se llama Cailina, que se comercializa en privado, pero los dos con 5 años de efectividad. En este otro ejemplo, pongo el mismo caso de la chica de 30 años con un hijo que no es fumadora, que es obesa, y vean acomodado de acuerdo a los grupos de anticonceptivos. Entonces aquí yo puedo ver qué dispositivos son los que le tocan,
o qué anticonceptivos con solo progestina, y así se van desplegando un listado de anticonceptivos orales, de anticonceptivos hormonales combinados. Entonces se pone categoría 3 para las pastillas, y es muchísimo más fácil para el médico poder dar una asesoría. En vez de tener que recitarle todos los métodos anticonceptivos que te tardas más de 20 minutos, ya vas enfocado a qué es lo que necesita tu paciente. Una paciente diabética, 35 años, 2 hijos, con un índice de masa corporal de 32, o sea, obesidad, con una diabetes que no tiene patología vascular y que no utiliza insulina. Aquí, por tipo de anticonceptivo, el DIU de cobre es categoría 1 y el Mirena es categoría 2. O los implantes, categoría 2, cualquiera de los dos, 3 o 5 años, o la inyección de noretisterona, categoría 2. Vean, todos estos son anticonceptivos de larga duración, que son los que deberíamos de estar recetando a nuestros pacientes con cronicopatías. Los métodos de acción prolongada, DIU de cobre, sistema intrauterino e implante hormonal. Este no va a depender de la paciente y siempre un profesional de la salud bien capacitado debe de realizar la aplicación. La talla de falla del DIU de cobre de 0.6 al 0.8%, o sea, es muy bajo y te da una protección de 5 a 10 años. El sistema intrauterino hormonal de 3 a 5 años con una tasa de falla de 0.2, o sea, 99.8% de efectividad, similar a que si la paciente se ligara a las trompas de falopio, pero siendo reversible. Todos estos métodos de larga duración tienen la particularidad de que son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, en cuanto se quiera embarazar, se lo retira y puede embarazarse. Y tiene el tiempo de planear su control preconcepcional, o sea, controlar la enfermedad que tenga concomitante, empezar la toma de ácido fólico, quitar cualquier factor de riesgo que pueda tener asociado. El implante hormonal, si es de una varilla con etonorgestrel desde 3 años, si es de 2 varillas con levonorgestrel, dura 5 años, y este es el que tiene de los hormonales la menor tasa de fallo, 0.05, o sea, menos de una paciente al año se embaraza. En conclusiones, las condiciones especiales se deben identificar y controlar en caso de enfermedades concomitantes. El consejo preconcepcional en el grupo que tiene alguna patología asociada es crucial. Hay que sensibilizar a las mujeres de evaluar su riesgo de forma conjunta y multidisciplinaria para disminuir el riesgo de ella y de su bebé. Es importante saber que si soy portadora de alguna enfermedad, asma, diabetes, hipertensión, necesito iniciar controles antes de embarazarme. ¿Para qué? Para poder estar segura de que voy a tener un embarazo seguro. La consejería anticonceptiva y el uso de los métodos pueden ser una estrategia para evitar o espaciar un embarazo cuando la condición médica se tenga que mejorar o corregir. Y la anticoncepción anticonceptiva tiene que ser individualizada. No se vale que a una paciente le dé, que a todas les recete el mismo método anticonceptivo porque a mí me gusta. Cada paciente tiene una necesidad, cada mujer tiene una necesidad y es única, y es por eso que hay una enorme gama de anticonceptivos de los cuales se pueden ofertar para mejorar su calidad de vida y sobre todo su futuro reproductivo. Hay que considerar los riesgos, los deseos reproductivos y las necesidades individuales de cada una de las usuarias. Y el mensaje que quiero que se lleve es, hay 2 tipos de anticonceptivos, larga duración y corta duración. Siempre que tengamos una paciente con una necesidad anticonceptiva enfrente, debemos de estar pensando en que lo mejor que se puede llevar es una larga duración. Gracias. Ok, doctora. ¿Podría regresar un poquito exacto. Está. Aquí es ofrecer la primera información de los métodos más efectivos con un enfoque centrado en la usuaria. Otra estrategia que utiliza el Colegio de Oregón es preguntarle a la paciente en cuánto tiempo se quiere o se puede embarazar. Si se quiere embarazar en menos de un año o puede embarazarse, lo que debemos ofertar es todo lo que es corta duración, más ácido fólico, porque estamos esperando que se embarace en menos de un año. Pero si no debe, no puede o no quiere embarazarse en más de un año, larga duración, que son SIU liberador de hormona, té de cobre y implantes subdérmicos.
Ok, doctora, pues de verdad que muy ilustrativa y muy importante la presentación que nos acaba de mostrar en cuanto a datos en México y específicamente todos los factores de riesgo a los que se enfrentan las mujeres, específicamente con las enfermedades concomitantes, como bien lo dice, causantes también de muerte materna y morbilidad materna. Además también, pues, no solamente materna, sino también perinatal. Doctora, quisiera hacerle una pregunta, pudiéramos responder específicamente con el tiempo. Usted hablaba del tiempo antes de que ellos planearan embarazarse, pero estamos preguntando exactamente cuánto tiempo se estima el poder planear o recibir una consejería anticonceptiva. Pues lo ideal, recibir una consulta preconcepcional, así en el mundo mágico serían 6 meses antes. Sin embargo, con 5 o 6 semanas previas al embarazo, o sea, 2 meses antes que empiece la paciente a utilizar su toma de ácido fólico, sería bueno para defectos de tubo neural, pero para pacientes que tienen patología, asma, diabetes, hipertensión, sí mínimo serían 6 meses porque hay que controlar la enfermedad antes de que se pueda embarazar. Y muchas veces 6 meses nos estamos quedando sumamente muy cortitos. Sí, claro, doctora. Ok, y específicamente con lo que mencionó de los métodos anticonceptivos que están disponibles y en catálogo de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ¿podría decirnos exactamente qué quiere decir para que las usuarias puedan contemplar que pueden tener acceso a ese método y pueden tener la información y para poder pedirlo o exigirlo en su clínica correspondiente o a su médico correspondiente? Claro que sí. El programa de anticoncepción es un programa pivote, o sea, primordial del Plan Nacional de Salud. E incluso hay un Plan Nacional de Salud Reproductiva y un Centro Nacional de Equidad y Género que se encarga específicamente de evitar el riesgo reproductivo en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las unidades médicas familiares tienen una unidad de planificación familiar y estos métodos son gratuitos. Entonces, si tú eres usuaria IMSS-ISSSTE, puedes acudir a tu UMF, no tienes que ir con tu médico familiar, te vas directamente a la unidad de planificación familiar y ellos cuentan con un catálogo de métodos anticonceptivos que son ideales para ti. Y hay enfermeras que están capacitadas para darte esta consejería anticonceptiva. Esto está tanto en Secretaría de Salud como ISSSTE como IMSS. Porque muchas veces estos anticonceptivos los puedes encontrar en privado, pero el costo de un Mirena en privado puede ir desde los 5,000 hasta los 10,000 pesos. En gobierno es gratis, o sea, en cualquier UMF, unidad médica familiar. Ok, doctora, es muy importante que las usuarias tengan a la mano esa información y que sobre todo que sepan que son gratuitas y que pueden estar ellas también capacitadas para poder exigir y preguntarle en su clínica qué métodos anticonceptivos puede ser el mejor para ella. Como bien lo dice, es individualizado para cada paciente. La aplicación que nos mencionó hace un momento pues se me hace sumamente interesante. Dígame. Sí, es lo que te iba a decir. Muchas veces estamos esperando a que el doctor nos diga y nos pregunte sobre nuestro método anticonceptivo, pero lo mejor es, hay muchas páginas en internet en las cuales ya viene, te explican qué clase de métodos hay. Hay, por ejemplo, ahorita se me ocurre la de Parenthood, que viene en español. La mayoría de los colegios de ginecología, incluso las internacionales, tienen su sección para pacientes en español en las cuales te hablan y te describen las, qué son estos métodos anticonceptivos y cuáles son los beneficios que tienen. Lo que sí es importante es no automedicarse, porque al final estamos hablando de un medicamento, muchos de ellos tienen hormonas y mal utilizado es ahí donde se puede levantar la casuística de efectos secundarios. Entonces siempre acude con un médico o con una enfermera de planificación familiar para que te dé el mejor método para ti. Claro, eso es sumamente importante, doctora, tomar decisiones bien informadas.
Y otra pregunta, doctora. Por ejemplo, aquí el tema de las emergencias que siempre, como sabemos, se presentan en las pacientes con enfermedades concomitantes y posteriormente presentan durante el embarazo o en el parto o durante el puerperio, preeclampsia, hemorragias, síndrome de HELLP, eclampsia, y se ven realmente comprometidas, tanto ellas como sus bebés. ¿Por qué es la importancia de poder tomar en cuenta oportunamente, tempranamente, un método anticonceptivo? Porque es sumamente importante poder tener acceso a él y sobre todo entender y concientizar por qué es importante utilizarlo y cuál sería en este caso. Como tú mencionas, la preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna. Es muy común en México, entonces, como mujer muchas veces tendemos a subestimarlo, ¿no? A mi prima tuvo preeclampsia y no le pasó nada. No, sí te puede pasar. Si no le pasó nada, eh, fue gracias a Dios y a los doctores que estuvieron ahí para protegerla, pero eso, el tener ese antecedente incrementa tu factor de riesgo de que tu siguiente embarazo sea un embarazo de alto riesgo. Entonces, es importante dejar un periodo por lo menos de 18 meses, eso se llama periodo intergenésico. El periodo intergenésico es importante cumplirlo porque es lo que tu cuerpo necesita para volver a estar bien, para tener un embarazo posterior. Entonces necesitas espaciar entre hijo e hijo por lo menos 18 meses y tener en cuenta que si ya tuviste preeclampsia o eres diabética o eres hipertensa o tuviste alguna complicación durante alguno de tus embarazos, tienes un factor de riesgo mayor para volverlo a repetir en los siguientes embarazos. Y no solamente de repetirlo, sino de tenerlo en una forma mucho más severa. Es importante que si el doctor no te ofrece un método anticonceptivo, tú lo solicites o, como dice Jackie, lo exijas. Aquí ya te enseñé la app, que es la app de iContraception. Incluso le puedes decir te van a pedir una cédula para poderlo utilizar, pero le puedes decir a tu médico que la descargue. Los métodos anticonceptivos de larga duración, como son el sistema intrauterino liberador de hormona y el DIU de cobre, no están contraindicados en pacientes con preeclampsia. ¿Qué quiere decir? Que si estás en el hospital y te ofrecen un método anticonceptivo antes de darte de alta, después de haber tenido preeclampsia, lo idóneo sería que optaras por o un DIU de cobre o por un Mirena para que estés protegida mínimo 5 años. No quiere decir que tienes que esperar los 5 años para volverte a embarazar. Te estoy diciendo que necesitas esperar un periodo de mínimo 18 meses, pero lo que sí es importante es que vayas con tu ginecólogo y tu ginecólogo te diga que ya estás bien, porque si posterior a la preeclampsia tú sigues hipertensa, aunque cumplas los 18 meses, si tu presión no está bien controlada, pues obviamente sería contraproducente para ti volverte a embarazar en ese momento. Entonces es por eso que tienes esa ventana tan amplia y debes escoger un método anticonceptivo que sea de larga duración. Claro, es sumamente importante, de larga duración, y como bien lo dice, doctora, si desea embarazarse y sobre todo ya tiene consultas previas donde el médico indique que ya no hay ningún problema, pues yo creo que controlado se puede volver a pasar. Aún así, usted sabe muy bien que Sí. cuando debutan con preeclampsia o tienen algún antecedente familiar genético, incluso sin conocer realmente nuestra historia genética, podemos padecer un síndrome de ellos y pues la verdad se compromete tu vida y la vida de tu hijo. Y además recordemos que la preeclampsia es también una de las principales causas de nacimientos prematuros. Entonces, así es, la mujer que tiene preeclampsia tiene mayor riesgo de tener un parto antes de tiempo, que quiere decir que tu bebé puede nacer más chiquito, con menos peso. Se llama también restricción del crecimiento. El que nazca chiquito no solamente condiciona, uno, a que pueda tener necesidad de estar en una incubadora, sino que tenga más problemas para adaptarse al respirar. Entonces, eso aumenta el factor de riesgo de que esos recién nacidos puedan sobrevivir. Mientras más chiquito o más prematuro o más alejado de tu fecha ideal de parto esté, son mayores los riesgos que puede tener, de tener o enfermedades, incluso muerte, necesidad de entrar a terapia, a cuidados intensivos neonatales, a que le tengan que poner un tubito para que pueda respirar. O sea, no solamente la mamá se ve mal, sino que también el bebé puede verse muy afectado por tener un embarazo en el momento en el cual no era lo idóneo que lo tuvieras.
Ahora, si a ti te asusta utilizar un método anticonceptivo después del parto, por la lactancia, porque tú le quieres dar pecho, que ese es lo idóneo, dar pecho al bebé es siempre lo primordial, debes de estar tranquila en saber que los anticonceptivos que no tienen estrógenos se pueden utilizar sin ningún problema, sin que afecte el peso de bebé, sin que se pasen por la leche y que puedas tú dar tu lactancia de manera adecuada. Pero siempre con seguimiento de tu enfermera perinatal o de tu médico de confianza. Ok, muy bien, doctora. Muchísimas gracias por esclarecer esas dudas. Y por último, doctora, yo le preguntaría, ¿cuáles serían, en base a su experiencia, los principales retos que tiene nuestro país específicamente en promover ampliamente la consejería anticonceptiva? Los principales retos que tenemos es que estamos subestimando la importancia del método anticonceptivo. Uno, como médicos, muchas veces dejamos a lo último dar la consejería anticonceptiva porque creemos que nos quita mucho tiempo de la consulta y no lo estamos viendo como una inversión para disminuir la mortalidad materna. La anticoncepción debería de ser casi tan o más importante que nuestros programas de obesidad, hipertensión y diabetes. Deberían de estar a la par. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de muerte y una de las principales causas de que nuestros bebés nazcan con comorbilidades. Un mal embarazo te da un mal inicio de nacimiento. Entonces son bebés que pues nacen, como dijimos, restringidos o con bajo peso o que después se compensa a tener obesidad o que pueden tener factores de riesgo luego para tener diabetes, hipertensión, un montón de cosas que se pudieron haber evitado si hubiéramos tenido un embarazo bien controlado y un embarazo en el momento adecuado. Y en las mujeres, dejar los mitos. Tenemos 1000 mitos y 1000 miedos alrededor de las hormonas, que si las hormonas causan cáncer, que si las hormonas engordan, que si se me cae el pelo, que si se me va la leche, que si me sacan acné. No, todos esos efectos secundarios los puedes ver en algunas usuarias, sobre todo en aquellas que se automedican. Por eso el método tiene que ser escogido idealmente para ti y para las condiciones clínicas que tú tienes. Lo que le sienta bien a tu amiga, a lo mejor no te sienta bien a ti. ¿Por qué? Porque somos únicas. Por eso somos especiales, somos únicas, no hay ninguna mujer igual que tú. Entonces, ¿por qué tendrías que usar el mismo anticonceptivo que usan las demás? Entonces, para eso se necesita hacer una historia clínica, conocerte, saber qué es lo que necesitas y en base a eso ofrecerte un método anticonceptivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es tanto estudiar, sino investigar, pero investigar en lugares adecuados. No se vale irse al Google y meterse en la primera página que hable en algún blog de anticoncepción. Váyanse a las páginas oficiales, a las de la Secretaría de Salud, a las del IMSS, a las del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ahí van a encontrar los datos reales sobre los métodos anticonceptivos. Y si no, pues pregúntenle a un ginecólogo. Claro, doctora, excelentes sus recomendaciones y la verdad es que, como bien lo dice, debería de ser igual de importante como los programas que existen de las enfermedades concomitantes que tenemos actualmente y somos número 1 en México. Número 1 también ante la OCDE, embarazos no planeados en adolescentes, y eso es sumamente importante para que podamos considerar de gran importancia la consejería anticonceptiva en nuestro país. Doctora, le agradezco muchísimo. Me gustaría que cerráramos con un mensaje que usted nos quisiera dar aquí a la sociedad civil, sobre todo a la población, en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, el 2020. Y bueno, que finalmente este día se estableció con la finalidad precisamente de poder promover e impulsar la importancia que tiene la salud materna y perinatal en nuestro país para poder contribuir a la disminución de morbo y mortalidad materna, fetal y perinatal. El 9 de mayo. Pues, Hasta la fecha. 9 pues lo de que mayo. les quiero decir, el 9 de mayo, grábense esa fecha, es importante, mujeres, chicas que están mexicanas, tomemos conciencia. Si nosotras no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Es nuestra responsabilidad cuidarnos para estar bien, para tener ciudadanos e hijos que estén sanos
Y bien, si estoy teniendo relaciones sexuales sin un método anticonceptivo, es solamente cuestión de tiempo para embarazarme. Así sea yo una paciente con enfermedad y me haya dicho el doctor que no me puedo embarazar, si estás teniendo relaciones sexuales sin un método anticonceptivo, es muy probable que en una de esas te embaraces. Y recuerda que un embarazo no planeado puede tener consecuencias a largo plazo. Es mejor planear y saber cuándo y cuántos hijos quieres. Muchísimas gracias, doctora, por su mensaje. Gracias por su valioso tiempo, por la gran disponibilidad de contribuir a la salud de todas las mamás y sus bebés aquí en México. Le mando un abrazo y bueno, nosotros nos vemos a la siguiente y gracias por escucharnos. Hasta la próxima, doctora. Muchas gracias.